Buenas tardes, profesora María Cristina y compañeros de grupo. Me presento, mi nombre es Angie Caterine Nieto Jiménez. Actualmente pertenezco al programa de Administración de Empresas Virtual y a continuación vamos a dar inicio a la sustentación de la primera entrega para macroeconomía, donde tocaremos temas importantes como lo es la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto de nuestro país y cómo este afecta a la economía. Como sabemos, uno de los grandes problemas y cuestionamientos a nivel mundial es la inflación. Y más cuando en los últimos años hemos vivido temas de crisis de la pandemia, de guerras y pobreza mundial. En la mayoría de los países hacen su mayor esfuerzo por tomar medidas que controlen esta inflación, el desempleo y prevenir la pobreza. Es por esa razón que en la macroeconomía encontramos unos aspectos importantes que nos permiten calcular esta inflación y de esa manera tomar decisiones que nos permitan prevenir una crisis económica. La primera medida que encontramos es el primer indicador que tenemos para medir la inflación se llama el deflactor del PIB. Para iniciar, el PIB es el Producto Interno Bruto, que es básicamente la sumatoria de bienes y servicios finales que produce un país por nacionales o residentes, ¿sí? Para este cálculo tenemos dos indicadores importantes, dos factores importantes. El primero es el PIB nominal y el segundo es el PIB real. En el PIB nominal tomamos los productos actuales del año, ¿sí? Los productos actuales. Y en el PIB real lo que tomamos o básicamente es la producción de un país tomando los precios de un año base. El segundo indicador que nosotros conocemos es el indicador del índice de precio al consumidor. Aquí analizamos todo el comportamiento de los precios en la canasta familiar, tomando también el PIB nominal y PIB real para sacar este indicador. El tercer indicador lo conocemos como el índice de precio al productor, el IPP. Este nos permite analizar el comportamiento de los precios de la venta del productor, incluyendo el valor de las materias primas, de los productos semielaborados y de los insumos. También tomando como base el tema del PIB nominal y PIB real para poder hallar este indicador. Ahora, para poder entender un poco más estos conceptos, vamos a tomar el ejemplo que aparecía pues en la entrega para esta primera entrega, que nos decía: establezca el PIB nominal y PIB real y obtenga el deflactor del 2019 con la base del 2018. Allí en el ejemplo nos entregan dos productos. El primer producto son manzanas y naranjas y nos entregan, por un lado nos entregan las cantidades y los precios para cada año. Por ejemplo, vemos que para el año 2018 nos entregan una cantidad de para manzanas de 30, el precio para el año 0, para el año inicial, es de 1.500. Para las naranjas las cantidades son 50 y nos entregan un precio de 1.000. ¿Cómo se halla el PIB nominal? Entonces se toman el precio 0 o el precio base por las cantidades 0. Entonces se toma 1.500 por 30 nos da 45 y tomamos 1.000 para las naranjas, 1.000 por 50 y nos da 50.000. Al hacer la suma ya tenemos el PIB nominal para el 2018 que nos da 95.000 pesos. De esa misma manera vamos a calcular el PIB del 2019. Allí tomamos la cantidad 1 por el precio 1, igual lo multiplicamos precio 1 por cantidad 1, que en este caso son 2.000 por 36, nos da 72.000, luego tomamos 1.400 por 86 y nos da 120.400. Al hacer la suma, el PIB nominal para el 2019 es de 192.400. Ahora nos dice, halle el PIB real. ¿Cuál es el PIB real? Y según lo que estábamos hablando, el PIB real se toma de los precios del año base. ¿Cuál es el año base para este ejemplo? En el 2018. Entonces yo tomo los precios del año base por las cantidades del año que estamos estudiando, que es el 2019, por las cantidades 1. Es decir, que voy a tomar el precio 1.500 de las manzanas por la cantidad que sería 36. Eso me da 54.000 pesos. Para las naranjas tomo el precio base, que son 1.000 pesos, por 86, que es la cantidad 1 del año 2019. Esto me da 86.000 pesos. Al hacer la suma de 54.000 más 86 me da 140.000 pesos. Ya tenemos los valores que nos van a permitir hallar el deflactor del 2019. Ahora solo debemos reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Entonces el deflactor se compone de el PIB nominal
sobre el PIB real por 100. ¿Cómo es? Entonces tomamos 192.400, que es el PIB nominal del 2019, sobre 140 mil pesos, que es el PIB real. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 137,43. Pero necesitamos hallar cuál fue el porcentaje de inflación que tuvo, cuál es la tasa de inflación que tuvo de un periodo al otro. Tomamos los 137,43 y lo multiplicamos, lo restamos, menos 100. Eso nos da 37,43%. Este cálculo nos permite concluir que en este anterior ejercicio la inflación aumentó del 2018 al 2019 en un 37,34%. Por eso es tan importante poder realizar constantemente estos cálculos y por eso el PIB es el mayor indicador que tenemos para poder tener este tipo de control, saber qué está aumentando, qué está disminuyendo en nuestra economía y cómo desde los diferentes entes o gobiernos nosotros podemos en sí tomar las decisiones que nos permitan prevenir una crisis económica. Como bien lo sabemos, los más afectados son la población más vulnerable, son los de más bajos recursos, aquellas familias pobres de bajos recursos. ¿Por qué? Porque entre más suben los precios, más sube la canasta familiar y por ende, pues disminuye el poder adquisitivo. Instructora María Cristina, cordial saludo. Mi nombre es Nubia Lucero Fuentes Sandoval del programa de Administración de Empresas, identificada con el código 1294843. Partimos de que el PIB es el Producto Interno Bruto y este a su vez es el indicador económico más importante, el cual mide la producción de un país. Tomando como referencia las 12 agrupaciones de información del DANE, procedimos a hacer el análisis del comportamiento de los últimos 5 años hasta el segundo trimestre del 2022, así. Observamos que el sector que tuvo menor producción para el 2017 fue el sector explotación de minas y canteras con menos 3,9%. El de mayor fue actividades financieras y de seguros con 7,3%. Para el año 2018 vemos que el de menor producción fue el mismo, explotación de minas y canteras con 0,0%. El de mayor producción para el mismo año fue de actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, actividades de los hogares individuales, en calidad de emprendedores, actividades no diferenciadas de los bienes hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, con un 6,5%. Para el año 2019 observamos que el de menor crecimiento fue el sector construcción con menos 4,7%. El de mayor sigue siendo el mismo de actividades artísticas, de entretenimiento y demás, con el 11,4%. Para el año 2020, donde experimentamos como tal todo el tema de la pandemia, el cual dio confinamiento total, el sector más afectado fue el de construcción con menos 23,4%. El de mayor fue actividades financieras y de seguros con 3,3%. Para el año 2021 observamos que el de menor crecimiento fue actividades inmobiliarias con el 2,6% y se mantienen actividades artísticas de entretenimiento y demás con el 32,2% como el de mejor producción. Ya observando el segundo trimestre de este año, del 2022, observamos que el de menor producción fue el de el de explotación de minas y canteras. Cordial saludo, instructora María Cristina. Mi nombre es Ivonne Andrea Malagón Maldonado, del programa de Administración de Empresas, identificada con el código 1095494. Les voy a hablar del método de ingreso y el método del gasto. Entonces, acá en el método de ingreso y en el método del gasto vamos a encontrar una tablita que están los datos, está el valor y está el método del gasto y el método del ingreso. Como podemos ver, en el método del gasto tenemos la inversión bruta,
tenemos el consumo familiar, tenemos las importaciones, compras del gobierno y exportaciones. Para un total, esto lo sumamos todo y da un total de 740. En el método de ingreso vamos a tener los ítems de depreciación de un 30%, de un 30%. Impuesto al ingreso personal de 50, ingreso de empresas 40, compensación de empleados 4,55, impuestos indirectos a las empresas 35, ingresos recibidos por empleados 70, ingresos por renta 20, intereses neto 30, utilidades de las corporaciones 60 para un total de 740. Entonces, del método del gasto hay varios ítems, que es el consumo, que son gastos y bienes de servicios, la inversión, que son gastos de las empresas en equipos y de las familias en viviendas, gastos del público son gastos del Estado por bienes pagos del personal, infraestructura. Las exportaciones son gastos de los extranjeros por las compras de bienes en nuestro país. Entonces tenemos así, sumamos el consumo, la inversión, el gasto público, menos las importaciones. ¿Cuáles son las importaciones? En los que están entre paréntesis, que es 80 menos 30, y que nos da un total de 690, y sumamos el 50 para un total de 740. En el método de ingreso tenemos los salarios, que son las rentas, tenemos los alquileres, rentas recibidas por alquiler de terrenos u otras propiedades, intereses de rentas obtenidas por quienes prestamos sus ahorros a las empresas y a los estados. También tenemos los beneficios, rentas obtenidas por los dueños de las empresas una vez programados los salarios, cubierto el desgaste de los equipos de las empresas. Entonces lo sumamos así: salarios, intereses más rentas menos subsidios, para un total de 740. De acuerdo a lo anterior, se encuentra que el PIB, método de gasto y ingresos, es un total de 740. Profesora María Cristina, cordial saludo. Mi nombre es Angie Pamela Castro Vejero, identificada con el código 100 28 98 88 del programa de administración de empresas. Voy a hablar sobre el comportamiento de la inflación durante los últimos 5 años en Colombia. Partimos de que existen 6 clases de inflación. La primera de ellas es la inflación importada. Se presenta cuando un país importa, ya sean mercancías o materias primas de otro país, generando un alza en los productos. La siguiente es la inflación controlada, que es donde la banca central genera una política económica, la cual permite establecer o permite tener un equilibrio en la economía del país. Continuamos con la inflación reprimida, que es cuando el Estado genera y ejecuta unas medidas de choque para tener un control sobre la estabilidad económica del país. La inflación inercial es aquella cuando la tasa inflacionaria permanece en una medida estable durante un periodo determinado, generando así la misma dinámica y no genera ni un alza ni una baja en el tema de la inflación. Otra de las clases de inflación es la hiperinflación, es aquella donde aumenta más de 2 dígitos mensuales y se genera una tasa de inflación anual extremadamente alta. Es aquella donde los países no quisieran llegar, ya que están implementando estrategias para tener una inflación acorde y no llegar a tomar medidas extremas por el tema de la inflación, de la hiperinflación. Por último tenemos la inflación objetivo, que es aquella donde todos los países quisieran estar, ya que proponen un porcentaje de inflación para el país
durante un determinado tiempo. La idea es que esa meta, por decirlo así, de porcentaje se pueda llegar a cumplir. Los países generan varias estrategias pues, para poder llegar a cumplir con ese objetivo. Bueno, las causas de la inflación en Colombia en los últimos 3 años prácticamente. En 2020 pues no se generó ningún tipo de inflación o no superó, ya que por el tema de la pandemia de COVID-19 la actividad económica tanto en el país como a nivel mundial tuvo que parar por temas de salud. De igual forma, en este año la inflación terminó en un porcentaje del 1,61%, pues por el tema de que no hubo actividad económica en los países. Para el año 2021 pues ya se inició la reactivación económica, tanto a nivel mundial como en Colombia, por el tema de que las empresas ya empezaron a abrir. Entonces esa reactivación también fue una causa para que la inflación subiera, comparada con el año 2020, subiera a una tasa en los países. Para el año 2021 pues ya se inició la reactivación económica, tanto a nivel mundial como en Colombia, por el tema de que las empresas ya empezaron a abrir. Entonces esa reactivación también fue una causa para que la inflación subiera, comparada con el año 2020, subiera a una tasa anual del 5,62%, terminó el año 2021, entonces siempre aumentó bastante el porcentaje debido a comparación del año 2020. Bueno, otra de las causas de la inflación en Colombia ha sido la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que estos países importan algunos de los productos o materias primas a Colombia, como lo es en el sector del agro. Ha afectado mucho este sector, ya que los productos han tenido un alza en los precios, inicialmente comprados por el país. Entonces siempre ha tenido una afectación este sector por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Otra de las causas ha sido la devaluación del peso ante el dólar, ya que el dólar ha ido en aumento y cada vez pues va más en aumento. Entonces esto requiere que algunas empresas o sectores, lo que se espera de la inflación para el 2023 en Colombia es que disminuya un 7,1%, a diferencia del último trimestre del año 2022, que según el Fondo Monetario Internacional prevé que va a cerrar en un 9,7% la inflación anual. Esto debido a que tienen medidas para que la inflación pueda disminuir un poco y ayudar al sector económico a no afectar tanto los sectores que se han tenido que aumentar por el incremento en el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ya que por el costo de las materias primas y de las mercancías le han tenido que incrementar también a los productos para el consumidor final. Entonces lo que se espera para el año 2023 es lograr disminuir este porcentaje y tener una inflación controlada. Bueno, lo que puedo concluir acerca de la inflación en Colombia en estos últimos 5 años es que ha tenido un incremento considerable a diferencia de los años anteriores, a partir del 2017 hasta la fecha del 2022, donde en septiembre fue un alza del 11,44%, afectando varios sectores y varios productos, en donde tuvieron que incrementar el IPC para poder generar una economía estable debido al alza en la inflación. Lo otro que puedo concluir es que siempre influye para el tema de la inflación
influye por el momento tanto la guerra de Ucrania contra Rusia. Esto ha permitido. Buen día, profesora. Mi nombre es Chelsea Natalia Molina Olaya, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Mi código de estudiante es el 10296-377. En esta oportunidad quiero hablar acerca de los tipos de desempleo que tenemos en Colombia. Voy a iniciar por el desempleo cíclico. Este se produce a causa de alguna crisis que haya existido en el país. Como ejemplo voy a poner la crisis que tuvimos en el 2020, que fue la existencia del COVID-19, en donde el país pues se vio bastante afectado económicamente. Entonces, las empresas, por no vender tanto y no tener tanta producción en cuanto a sus productos o servicios ofrecidos, decidieron desemplear a varios de sus trabajadores con el fin de disminuir su capital humano para así poder, entre comillas, mantener la empresa, disminuyendo la cantidad de trabajadores debido a que no podían sostener todo su personal por las bajas ventas en el mercado. Continúo con el desempleo friccional. Este se produce porque muchas personas prefieren estar desempleadas hasta encontrar algún empleo que cumpla con los requisitos que ellos quieren. Muchas veces en las empresas, es decir, a un contador les ofrecen, no sé, un salario de 2 millones de pesos con todas las prestaciones de ley, pero las personas prefieren buscar algo mejor antes de empezar a trabajar con eso que les ofrecen. Entonces, prefieren estar desempleados hasta encontrar algo que cumpla con los requisitos personales que tienen para poder trabajar con una compañía. Desempleo estructural. Este se da debido a la desaparición de algún sector productivo o por cambios tecnológicos y la no aceptación de alguna oferta laboral porque desean un salario mayor al que están ofreciendo en las compañías. Doy el ejemplo de, digamos, un fotógrafo. Hoy en día han existido varios cambios tecnológicos en donde ya uno como persona ya no contrata un fotógrafo debido a que uno ya cuenta con la tablet o con el celular, o inclusivemente uno mismo compra sus cámaras fotográficas. Entonces, digamos que el índice de desempleo en cuanto a fotógrafos ha aumentado debido a los cambios tecnológicos y las compañías no ofrecen lo mismo por un fotógrafo como lo ofrecían antes. Entonces, esto aumenta el índice de desempleabilidad en cuanto a esta profesión. Desempleo tecnológico. Este se da debido a que las empresas implementan nuevas herramientas tecnológicas, lo que hacen que ya no requieran de capital humano, sino que lo reemplacen por máquinas, como por ejemplo se está presentando hoy en día en la industria automotriz, en donde ya hoy en día no pintan los carros como tal las personas, sino ahora lo realiza una máquina. Otro es el desempleo institucional. Este se da porque las empresas se limitan a las contrataciones de las personas, ya sea inclusivemente por su nacionalidad, como por ejemplo, ahorita estamos viendo desde hace unos años el índice de desempleabilidad con los venezolanos. Entonces, persona que sea venezolana, generalmente las empresas no las contratan si no cuentan con cierta documentación que están exigiendo hoy en día. Entonces, ahí es donde el índice de desempleabilidad aumenta por el simplemente hecho de que no sean colombianos, de que sean extranjeros y que no cuenten con ese tipo de documentación que exige la empresa. Por último, tenemos el tipo de desempleo por poca demanda. Entonces, en este caso quiero volver al ejemplo de los fotógrafos. Debido a los avances tecnológicos con los que contamos hoy en día se contrata muy pocos fotógrafos para un evento. Entonces, la demanda de estas labores ha disminuido, lo que provoca que el índice de desempleabilidad en cuanto a estas personas que se dedican a este tipo de labores, pues aumenta. Profesora María Cristina, una vez terminado el desarrollo de esta evidencia,
podemos concluir que a mayor importación en nuestro país, mayor afectación de la producción del mismo. Por información hallada en el DANE, se encontró que el PIB para el segundo trimestre de este año se ubicó en 12.6%, casi el doble del de Portugal, que estuvo en 6.9%. De otro lado, por información del Banco Mundial, se proyecta para que Colombia termine o concluya este 2022 con un PIB del 7.1% y para el 2023 tendrá una proyección del 2.1%. Aún así, indican que será uno de los mejores de América Latina. Como conclusiones del trabajo y teniendo en cuenta el comunicado que emitió el DANE para septiembre de este año, la variación anual del IPC fue del 11.44%, es decir, 6.93 puntos porcentuales mayor a lo que se reportó para el mismo periodo en el año anterior, que fue del 4.51%. Tocando el nivel más alto en el último siglo, teniendo en cuenta el tema pues de la crisis de la pandemia, el tema de los suministros, el tema del invierno, la devaluación del peso, la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto hace que la inflación incremente y que poblaciones como los más vulnerables, las personas más afectadas son las de bajos recursos, porque allí el costo de vida incrementa y como podemos ver según los reportes del DANE, ese costo de vida incrementó muchísimo. La inflación para estos hogares fue de casi aproximadamente el 13.16%, y es por eso que la labor del gobierno, la labor nuestra como consumidores es prevenir este tipo de incrementos con el fin de que todos tengamos una economía más estable. El gobierno desde sus roles tiene que conocer, y es importante el análisis del PIB, de la inflación, es importante los diferentes análisis del sector para poder tomar decisiones que en verdad puedan llevar esta crisis, que es a nivel mundial, no solo está aquí en Latinoamérica, está Brasil, está Chile con el mismo problema, Argentina, pero es allí donde el gobierno tiene un papel fundamental para poder asumir estos retos de la economía actual, y nosotros como consumidores también desde nuestro rol poder aportar para que la economía de nuestro país mejore y podamos tener un futuro mejor. Eso por un lado, la conclusión en cuanto al tema de inflación. El otro tema también importante que tenemos y que el gobierno debe sentarse tal vez a estudiar es el tema de las importaciones. Como bien lo sabemos, a raíz de una guerra como lo estamos llevando a cabo en este momento entre Rusia y Ucrania, muchos países nos vemos afectados por tema del petróleo, por tema de la gasolina, bueno, por temas tan importantes como les hablaron en la economía. Colombia en este momento tiene aproximadamente 30 alimentos que importamos, y es allí donde yo me uno mucho con el comentario de mi compañera Lucía, en que entre mayor importación, mayor se va a ver afectada la producción de nuestro país. Y según los reportes del DANE para el 2021, la balanza comercial pues tuvo un déficit precisamente por esa cantidad de importaciones. Entonces allí donde también debemos hacer un alto, revisar para así mismo poder enfrentar estos cambios y estos cambios que ha tenido la economía en los últimos años. Dando finalidad a esta primera entrega y finalizando esta investigación, logramos concluir que la inflación es el costo elevado de los productos y servicios que ofrecen las compañías, y al aumento de el dinero que está circulando en el mercado, que hay bastante dinero que circula en el mercado, como por ejemplo en el 2020 con todo el tema de la pandemia, el presidente decidió imprimir muchísimos más billetes, por lo que había bastante dinero circulando. Entonces lo que hizo en este caso el Banco de la República fue aumentar las tasas de interés como medida de protección para volver a recolectar el dinero que estaba circulando en el país. Actualmente en Colombia tenemos un aproximado de 2.393 personas sin empleo. En los últimos 5 años en Colombia no ha logrado bajar de 2 cifras el índice de desempleabilidad, lo que no está generando hoy en día solo problemas económicos, sino que también los colombianos están expuestos
a complicaciones en cuanto a la salud mental y física, problemas familiares e intrafamiliares, lo que ha traído muchas más complicaciones a nivel, que como mencioné, no solamente a nivel económico, sino que está afectando la salud de los colombianos. Para el mes de septiembre, la tasa de desempleo en Colombia alcanzó el 10,7%, demostrando una reducción del 1,2% del año 2021. Sin embargo, es de gran preocupación este porcentaje de desempleo debido al aumento en la población colombiana. Es inclusive los migrantes venezolanos que cada día son más en nuestro país. También la pobreza y el desempleo en Colombia no es un tema nuevo, se ha venido presentando por años, consecuencias del mal manejo de recursos del gobierno, falta de oportunidades y malas decisiones personales. Sin embargo, desde el año 2020 se vio aún más afectada la economía colombiana debido a la llegada del COVID-19, dejando sin empleo a cientos de colombianos en el país. Sin embargo, esta crisis trajo consigo una variedad de estrategias para las organizaciones, como el trabajo remoto y la creación de pequeñas y medianas empresas, contribuyendo con la creación de nuevos empleos y nuevas oportunidades en el mercado.